La casa llevaba décadas en silencio, hasta que alguien decidió abrirla. Cuando se confirmó que Harfuch había autorizado el cateo de una propiedad vinculada a Sara García, muchos pensaron en un error. No había denuncias recientes, no había herederos en disputa, no había delitos evidentes. Entonces, ¿por qué intervenir ahora una casa que había permanecido cerrada durante más de 40 años? Sara García no fue solo una actriz, fue la abuela de México, el rostro de la madre eterna, del hogar cálido, de la familia unida. Durante generaciones, su imagen representó protección y ternura. Nadie imaginó que sus últimos años estuvieran marcados por el aislamiento, la dependencia y decisiones que hoy generan profundas dudas. La investigación no buscaba reescribir su carrera, ni manchar su legado artístico. Buscaba responder una pregunta incómoda. ¿Qué ocurrió realmente cuando las cámaras se apagaron y Sara García dejó de ser útil para la industria? Dentro de esa casa, no se buscaban culpables armados ni pruebas de un crimen clásico. Se buscaban documentos, cartas y rastros de una vida que pudo haber sido controlada en silencio. Abrir esa puerta no fue un acto administrativo, fue un acto moral, porque a veces el verdadero abandono no deja huellas visibles, se esconde detrás del respeto, la admiración y una larga costumbre de no preguntar. Durante décadas, Sara García no fue vista como una actriz más. Fue una institución emocional para millones de familias mexicanas. Su rostro representaba a la madre que perdona, a la abuela que espera, al hogar que nunca falla. En cada película, su personaje sostenía la familia cuando todo se derrumbaba. Esa imagen se repitió tantas veces que terminó confundida con la realidad. Sara García dejó de ser una persona para convertirse en un símbolo, pero los símbolos no envejecen en pantalla. Las personas sí. Cuando su salud comenzó a deteriorarse a mediados de los años 70, la industria reaccionó con frialdad. No hubo homenajes largos ni despedidas formales. Simplemente dejó de ser llamada. El teléfono dejó de sonar. Los papeles desaparecieron. Para el público, Sara García seguía siendo eterna. Para la realidad, comenzaba una etapa invisible. Vivía sola. No tuvo hijos ni una familia directa que la acompañara de forma constante. Durante años, había repetido una frase que hoy suena inquietante. Mi familia es México. Aquella declaración, celebrada en entrevistas, escondía una verdad más dura. Cuando el país dejó de mirarla, no quedó nadie más. El retiro no fue un descanso, fue una caída abrupta. De los estudios de cine pasó al encierro doméstico, de la atención permanente al silencio absoluto. Vecinos recuerdan que cada vez salía menos, que las visitas eran escasas, que su mundo comenzó a reducirse a unas pocas habitaciones. La mujer que había interpretado a la abuela protectora empezó a necesitar protección real. Con el paso del tiempo, su salud mental también se resintió. Confusión ocasional, olvidos, cambios de humor, nada extraordinario para una persona mayor, pero peligroso cuando se combina con soledad y dependencia. Fue en ese contexto cuando aparecieron figuras externas, personas que ofrecían ayuda, cuidado y compañía. Personas que, poco a poco, comenzaron a ocupar un lugar central en su vida cotidiana. La dependencia se instaló sin ruido. Al principio, eran favores simples: hacer compras, acompañarla al médico, organizar papeles. Luego, decisiones más grandes: manejo de cuentas, firma de documentos, control de visitas. Sara García empezó a ceder espacios sin darse cuenta. No por debilidad, sino por necesidad. Quienes la conocieron en esos años hablan de una mujer cada vez más aislada. Las llamadas eran filtradas, las visitas restringidas. El argumento siempre era el mismo: necesita tranquilidad, no hay que molestarla. La protección se convirtió en un muro, y detrás de ese muro, la figura pública más querida del cine mexicano comenzó a desaparecer. El cambio fue tan gradual que nadie lo cuestionó. El país asumió que la abuela de México merecía descansar, que el silencio era respeto.
que la ausencia era digna. Nadie se preguntó quién tomaba las decisiones en su nombre. Nadie revisó los documentos que se firmaban. Nadie preguntó si Sara estaba de acuerdo con todo lo que ocurría a su alrededor. Ese fue el momento más peligroso, cuando la admiración se convierte en abandono disfrazado. Los indicios de una situación irregular no aparecieron de inmediato. Surgieron años después, al revisar movimientos financieros extraños, propiedades vendidas a precios inusualmente bajos, contratos firmados en etapas donde su estado de salud ya era frágil, testamentos que sorprendieron incluso a personas cercanas. Nada era lo suficientemente escandaloso por sí solo, pero en conjunto dibujaban un patrón inquietante. Sara García murió sin escándalo, sin denuncias, sin acusaciones públicas, como había vivido sus últimos años. En silencio, fue despedida con homenajes emotivos que celebraban su imagen eterna. Nadie habló de su soledad. Nadie mencionó la dependencia. Nadie preguntó qué había pasado realmente en esa casa cuando ya no había cámaras. Durante décadas, ese silencio se mantuvo intacto, hasta que el tiempo comenzó a jugar en contra de quienes habían controlado su entorno. Documentos reaparecieron, cartas olvidadas, testimonios tardíos. Personas que ya no tenían nada que perder decidieron hablar, y lo que describieron no encajaba con la imagen serena que se había construido. La casa, cerrada durante años, se convirtió en la última pieza del rompecabezas, un espacio congelado en el tiempo, un lugar donde podían encontrarse respuestas que nadie había querido buscar antes, no para juzgar a Sara García, sino para entender ¿qué ocurre cuando una figura pública envejece sin protección real? La pregunta ya no era si hubo abuso. Era por qué nadie miró cuando todavía se podía hacer algo. Y es ahí donde la historia cambia de tono, porque lo que se descubriría detrás de esas paredes no hablaría solo de una actriz olvidada, sino de una sociedad entera que prefirió no ver. Pero esa parte pertenece al siguiente capítulo. La dependencia no apareció de golpe. Se instaló lentamente, casi con delicadeza. En los últimos años de su vida, Sara García ya no tomaba todas las decisiones, no porque no quisiera, sino porque ya no podía hacerlo sola. Su salud se deterioraba, su memoria fallaba en momentos clave, y su mundo se había reducido a unas pocas personas que decían cuidarla. Al principio, todo parecía normal. Alguien que ayudaba con las compras, alguien que organizaba las citas médicas, alguien que se encargaba de los pagos y del mantenimiento de la casa. Pero con el tiempo, ese apoyo se transformó en control. Las visitas comenzaron a ser filtradas. Las llamadas, limitadas. Los argumentos eran siempre los mismos. Necesita descanso. No quiere ver a nadie. Es por su bien. Nadie cuestionó esas decisiones, porque venían envueltas en un discurso de protección y porque la figura de Sara García inspiraba confianza absoluta. Si alguien decía cuidarla, debía ser cierto. La admiración colectiva funcionó como una venda. Nadie miró de cerca. Fue en ese contexto cuando comenzaron a firmarse documentos que hoy generan sospechas, contratos de venta de propiedades a precios inusualmente bajos, cambios en la administración de cuentas bancarias, poderes legales otorgados a personas ajenas a su familia. Cada documento, tomado por separado, podía explicarse. Juntos, formaban un patrón inquietante. Las firmas llamaron la atención años después. No coincidían del todo con las de etapas anteriores. Eran temblorosas, repetidas, casi mecánicas. Especialistas consultados señalaron que podían corresponder a una persona firmando sin plena conciencia de las implicaciones. No era una prueba concluyente, pero sí una señal de alerta. El testamento fue el punto más controvertido. Sara García dejó la mayor parte de sus bienes a personas que la cuidaron en sus últimos años. Familiares lejanos quedaron fuera. Amigos de toda la vida no fueron mencionados. En su momento, la decisión se interpretó como una muestra de gratitud. Con el tiempo, comenzó a verse bajo otra luz. La pregunta surgió inevitablemente. ¿Fue una decisión libre o el resultado de una dependencia
mal gestionada. Sara García ya no podía explicarlo. Y quienes se beneficiaron del testamento guardaron silencio. Durante años, el caso no se revisó. No hubo denuncias formales, no hubo escándalos mediáticos. La imagen de la abuela de México permaneció intacta, pero bajo esa superficie, la duda seguía creciendo, especialmente entre historiadores y especialistas en derechos de las personas mayores. El concepto de abuso no siempre implica violencia visible. A veces se manifiesta como aislamiento, manipulación emocional o control financiero, y muchos de los elementos encajaban con ese patrón. Una mujer mayor, sola, dependiente, rodeada por un círculo reducido que tomaba decisiones en su nombre. La casa se convirtió en el símbolo de todo eso, cerrada, intocable. Nadie entraba, nadie revisaba, nadie preguntaba. El respeto se había convertido en abandono institucional. Décadas después, cuando surgió la posibilidad de que la propiedad fuera vendida o demolida, se encendieron las alarmas. No solo se perdería un inmueble histórico, se perderían pruebas, documentos, cartas, registros que podían ayudar a entender qué había ocurrido realmente en los últimos años de Sara García. Fue entonces cuando el Estado decidió actuar. No por presión mediática, no por una denuncia reciente, sino por una responsabilidad histórica. La orden de intervención no hablaba de culpables, hablaba de preservar evidencia antes de que desapareciera para siempre. La decisión fue polémica. Para algunos era una falta de respeto, para otros una deuda pendiente, pero el tiempo ya no permitía más silencio. Cada año que pasaba, más testigos morían, más documentos se perdían, más preguntas quedaban sin respuesta. La intervención no buscaba juzgar a Sara García, buscaba entender el contexto en el que vivió sus últimos años, determinar si fue verdaderamente cuidada o si fue controlada bajo la apariencia de protección, y sobre todo, aprender de un caso que podía repetirse con otras figuras públicas olvidadas. La casa, cerrada durante tanto tiempo, guardaba más que recuerdos. Guardaba decisiones tomadas sin testigos, guardaba silencios impuestos, guardaba la historia que nadie quiso contar mientras aún había tiempo. Maleina. Lo que se encontraría detrás de esas paredes no solo afectaría la imagen de una actriz legendaria, pondría en cuestión la manera en que una sociedad trata a sus ídolos cuando envejecen y dejan de ser útiles. Y esa revelación estaba a punto de ocurrir. La orden de intervenir la casa no se emitió por una denuncia reciente ni por una presión mediática. Se emitió por una carrera contra el tiempo. Durante años, especialistas en patrimonio y derechos de las personas mayores habían advertido un riesgo claro. Si el inmueble cambiaba de manos o era demolido, todo lo que quedaba dentro desaparecería sin dejar rastro. Y con ello, la posibilidad de entender qué había ocurrido realmente en los últimos años de Sara García. El detonante fue administrativo, pero profundamente humano. La persona que figuraba como responsable legal del cuidado y los bienes de Sara había fallecido. Con su muerte, la cadena de custodia quedó rota. Nadie podía garantizar que los documentos, cartas y objetos personales se conservaran. El vacío legal abrió una puerta peligrosa, y el Estado decidió cruzarla. La intervención se planificó con extremo cuidado. No se buscaban culpables visibles. No se hablaba de crimen tradicional. Se trataba de una revisión histórica con implicaciones legales. Por eso se eligió un perfil acostumbrado a procedimientos delicados, discretos y sin filtraciones. La consigna fue clara: entrar, registrar, preservar, nada más. El ingreso se realizó al amanecer, sin prensa, sin curiosos, sin anuncios previos. La casa llevaba décadas cerrada, y el aire olía a polvo antiguo y a abandono silencioso. Cada habitación parecía detenida en el tiempo. Muebles cubiertos, fotografías enmarcadas, cajones cerrados con cuidado. No había signos de caos ni de huida. Todo estaba en su lugar. Demasiado en su lugar. A medida que avanzaba el registro,
El equipo comenzó a notar algo inquietante. La organización interna no correspondía a una persona que viviera sola en sus últimos años. Había carpetas clasificadas, documentos separados por fechas, sobres con notas escritas a mano. No parecía el desorden de una anciana aislada, parecía un entorno controlado por terceros. Entre los papeles aparecieron contratos ya conocidos y otros completamente desconocidos. Algunos correspondían a ventas de bienes, otros a autorizaciones legales amplias. Lo llamativo no era solo el contenido, sino el contexto. Muchos de esos documentos estaban firmados en periodos donde, según testimonios médicos, Sara García ya presentaba episodios de confusión y dependencia. El hallazgo más perturbador fue un conjunto de cartas personales. No estaban dirigidas a abogados ni a instituciones. Estaban escritas a mano, con un tono íntimo y fragmentado. En ellas, Sara expresaba miedo, desorientación y una sensación constante de no tener control sobre su propia vida. En una de las cartas, una frase quedó marcada como una herida abierta. Me siento prisionera en mi propia casa. Esa frase cambió el tono de toda la investigación. Ya no se trataba solo de irregularidades administrativas. Se trataba de una posible situación de sometimiento emocional de una mujer mayor que, tras dedicar su vida a cuidar familias ficticias en pantalla, se encontraba aislada y vulnerable en la realidad. El análisis grafológico de las cartas confirmó que habían sido escritas en distintos estados emocionales, algunas con claridad, otras con trazos inseguros. No eran textos dictados ni manipulados, eran expresiones espontáneas, y todas apuntaban a la misma sensación: miedo, dependencia, confusión. La pregunta inevitable surgió dentro del equipo: ¿cómo fue posible que nadie lo notara? ¿Cómo una figura tan querida pudo pasar sus últimos años en una situación así sin que el país entero se diera cuenta? La respuesta fue tan incómoda como clara, porque todos asumieron que estaba bien, porque el respeto se convirtió en distancia y la admiración en abandono. Los documentos no señalaban a un único responsable. No había una figura clara a quien acusar. El control había sido gradual, compartido, normalizado. Personas que decían protegerla tomaron decisiones en su nombre, y nadie revisó esas decisiones mientras aún había tiempo. El Estado comprendió entonces que no estaba ante un caso aislado, estaba ante un ejemplo extremo de un problema sistémico. La manera en que la sociedad trata a sus figuras mayores cuando dejan de ser útiles, la forma en que la soledad y la dependencia pueden ser aprovechadas sin necesidad de violencia visible. La investigación no podía revertir el pasado. Sara García ya no podía explicar, confirmar ni negar nada, pero podía servir para algo más, para reconocer que algo había fallado, para nombrar lo que durante años se ocultó bajo la palabra respeto. La casa, que durante décadas fue un santuario intocable, se transformó en un espacio de verdad incómoda. Cada objeto, cada carta, cada firma contaba una historia distinta a la que el país había querido creer, no una historia de escándalo, sino de abandono silencioso. Y aún quedaba una decisión por tomar: ¿qué hacer con todo lo encontrado? Revelarlo todo podía herir una memoria colectiva. Ocultarlo todo repetiría el mismo error. El equilibrio sería delicado. Esa decisión y sus consecuencias marcarían el último tramo de esta historia, donde la verdad deja de ser solo un hallazgo y se convierte en una responsabilidad colectiva. Porque cuando una sociedad mira hacia otro lado durante demasiado tiempo, la verdad no desaparece, solo espera. La apertura controlada de la casa marcó un antes y un después. No fue un acto simbólico ni una curiosidad histórica. Fue una operación de preservación que terminó revelando una verdad incómoda. Dentro no había joyas ocultas ni secretos sensacionalistas. Había papeles cotidianos, objetos simples y, sobre todo, una cronología que mostraba cómo una vida se fue cerrando sin ruido. Los equipos catalogaron fotografías privadas donde Sara aparecía lejos de los gestos amables del cine, miradas cansadas, posturas rígidas, fechas anotadas a mano
que coincidían con periodos de mayor aislamiento. También se hallaron agendas con citas canceladas una y otra vez, llamadas anotadas y nunca devueltas. La casa hablaba de una rutina reducida a la mínima expresión. El hallazgo más sensible fue un conjunto de cuadernos y sobres sellados. No eran diarios continuos, sino apuntes dispersos, frases cortas, recordatorios, temores. En varias páginas se repetía una idea: no quiero ser una carga. Esa frase, escrita con diferentes trazos, atravesaba anos distintos. No era una nota aislada, era una preocupación constante. Con ese material, el enfoque institucional cambió. Ya no se trataba solo de preservar un patrimonio cultural, se trataba de reconocer una situación de vulnerabilidad prolongada. El análisis concluyó que existieron indicios suficientes de control indebido, no necesariamente por una sola persona, sino por una suma de decisiones tomadas en nombre del cuidado sin supervisión real. El Estado enfrentó entonces una disyuntiva: hacer público todo el contenido o proteger parte de la intimidad de una mujer que no pudo defenderse. La resolución fue parcial y cuidadosa. Se informó a la opinión pública sobre la existencia de irregularidades y sobre la necesidad de revisar los protocolos de protección a personas mayores, pero se resguardó material sensible que no aportaba a la comprensión general y solo exponía dolor privado. Esa decisión generó debate. Algunos exigieron transparencia absoluta, otros pidieron respeto. La discusión se amplió más allá del caso concreto. Se habló de cómo el país trata a sus figuras cuando envejecen, de la línea fina entre admirar y abandonar, de la comodidad de no preguntar cuando el respeto se vuelve distancia. En el plano jurídico, no hubo responsables penales. El tiempo había borrado las posibilidades de acción directa. Muchos involucrados ya no vivían. Otros actuaron dentro de marcos legales ambiguos para la época. El Estado reconoció esa limitación y dio un paso distinto. Emitió una declaración oficial donde reconoció a Sara García como posible víctima de un sistema de cuidado deficiente y prometió cambios. Se anunciaron revisiones a las leyes de tutela y representación legal de personas mayores. Se reforzaron mecanismos de supervisión. Se establecieron protocolos para figuras públicas retiradas, no como privilegio, sino como prevención. La historia de Sara García se convirtió en un caso testigo, un ejemplo de lo que ocurre cuando el éxito termina y la soledad comienza. En paralelo, la imagen pública de la actriz se transformó. No fue derribada, fue ampliada. Los homenajes dejaron de ser solo celebraciones de personajes ficticios y comenzaron a incluir conversaciones sobre su vida real. Museos y archivos incorporaron contextos. La abuela perfecta dio paso a una mujer real, con límites y miedos. La casa no se convirtió en un museo abierto. Tampoco volvió a cerrarse como un santuario intocable. Quedó bajo resguardo, con acceso limitado a investigadores y programas educativos. Un espacio para aprender, no para consumir nostalgia. Cada objeto fue entendido como evidencia de una época y de una decisión colectiva de no mirar. La opinión pública, al principio dividida, comenzó a coincidir en algo. La historia no buscaba culpables individuales, buscaba responsabilidad compartida. La industria que se retiró sin despedida. El público que asumió que el silencio era respeto. Las instituciones que no supervisaron. Todos formaron parte. Al final, la pregunta más difícil no fue qué se encontró en la casa. Fue porque nadie entró antes, porque una figura tan querida pudo quedar sola sin que el país lo notara. La respuesta no fue única. Fue cultural, fue cómoda, fue humana. El último tramo de esta historia no promete revelaciones espectaculares, promete algo más exigente, una reflexión sobre el cuidado real, sobre el deber de acompañar cuando el aplauso termina, y sobre la necesidad de entender que los símbolos también envejecen y necesitan protección concreta, porque cuando el respeto se confunde con distancia, el abandono puede pasar por virtud. Y esa es una lección que esta historia deja abierta para el siguiente paso, no para juzgar el pasado, sino para no repetirlo. Al final, la historia de Sara García
no se cierra con un culpable ni con una sentencia. Se cierra con una responsabilidad compartida. La casa, que fue abierta décadas después de su muerte, no reveló un crimen espectacular, sino algo mucho más incómodo. Reveló el abandono silencioso de una mujer que dio todo a un país y envejeció lejos de su mirada. Sara García fue recordada durante años como la abuela eterna, la figura que nunca fallaba, la presencia que sostenía a las familias en la ficción. Pero cuando la ficción terminó, no hubo un sistema real que la sostuviera a ella. El respeto se convirtió en distancia, la admiración en silencio. Y ese silencio permitió que su vida se redujera sin que nadie lo cuestionara. Lo que se encontró en su casa no destruye su legado artístico. Al contrario, lo completa. Nos obliga a verla no solo como un símbolo, sino como una mujer real que sintió miedo, confusión y soledad. Una mujer que necesitó ayuda cuando ya no podía pedirla y que no la recibió a tiempo. El Estado llegó tarde, la justicia llegó tarde, el país llegó tarde, pero aún así, la historia sirve para algo esencial, para entender que la memoria no puede basarse solo en homenajes, que cuidar un legado también implica cuidar a la persona mientras aún está viva, y que la vejez, cuando se enfrenta en soledad, puede volverse una forma invisible de violencia. La casa de Sara García ya no es solo un lugar físico, es un espejo incómodo. Nos recuerda que los ídolos también envejecen, que el aplauso termina y que después del último papel, lo que queda es una persona que necesita acompañamiento real, no solo respeto simbólico. Tal vez esa sea la verdadera herencia de Sara García, no solo sus películas, sino la advertencia silenciosa de lo que ocurre cuando una sociedad deja de mirar a quienes ya no están en escena.